amb el senyor Roberto García Ceniceros, és magistrat titular de la secció quarta de l'Audiència Provincial de Barcelona, és vocal de la gestora nacional de l'associació Foro Judicial Independent. La veritat és que avui una de les notícies dels dies, sense cap dubte, és aquesta citació, no? A declarar aquesta presència en el Tribunal Suprem d'Álvaro García Ortiz, és fiscal general de l'Estat, que ja va visitar el Suprem, una altra sala. Ara en parlarem i ho valorem tot amb Roberto García Ceniceros. Señor magistrado, muy buenos días. Hola, buenos días, buen día. Gracias por estar con nosotros, muy amable por atender nuestra llamada. Bueno, tenemos que empezar sin duda por lo más actual, ¿no? Ayer el fiscal general del Estado que visitaba el Supremo que validaba su nombramiento, era algo de prever, ¿no? Eso sí, reprochaba su desviación de poder. Y hoy vuelve a visitar el Supremo, en este caso por algo más grave, ¿no? Por una imputación por un presunto delito de revelación de secretos. ¿Qué valoración hacen ustedes desde Foro Judicial Independiente de esta situación, ¿no? Y de una cuestión inédita, ¿no? Como es que el fiscal general del Estado pues tenga que declarar como imputado, ¿no? Por un presunto delito. Bien, respecto de la resolución del día de ayer, no se trata exactamente de que el Supremo haya validado un nombramiento, sino que no ha apreciado una causa de nulidad, que igual esto es más difícil de entender un poco para la ciudadanía, pero es necesario explicarlo. Es decir, lo que ha dicho el Tribunal Supremo era que no había ninguna causa de inicio por la cual el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado tuviese que ser nulo, que no había ningún motivo, independientemente de las causas, de los hechos que hayan ocurrido con posterioridad. Es decir, no es que esté validando las actuaciones que haya hecho esta persona en el ejercicio de su cargo, sino que lo que ha dicho únicamente es que en el momento de su nombramiento no había ningún motivo de nulidad. Y respecto de esto, yo sí que querría poner el acento en una cuestión, y es que el Supremo, para llegar a esa conclusión, lo que destaca es que en nuestro ordenamiento jurídico existe una gran posibilidad de discrecionalidad por parte del gobierno para llevar a cabo el nombramiento del fiscal general del Estado, y eso es lo que realmente nos produce preocupación en Foro Judicial Independiente ya desde hace tiempo. El hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico el Ministerio Fiscal no está actuando con la necesaria autonomía o con la necesaria independencia en el ejercicio de sus funciones constitucionales de defensa de la legalidad y del interés público. El Ministerio Fiscal, como todos sabemos, se rige por el principio de dependencia jerárquica, de modo que cualquier miembro del Ministerio Fiscal que actúa en España pues ha de estar sometido a las órdenes que le emiten sus superiores, y en la cúpula de esa pirámide pues está el fiscal general del Estado. El problema es que si ese fiscal general del Estado pues lo puede nombrar el gobierno conforme a grandes criterios de discrecionalidad, pues entonces haremos o estaremos configurando un ministerio fiscal pues acorde a los criterios partidistas del gobierno de turno. Y eso es lo que realmente nos produce preocupación y lo que el propio Supremo, entiendo, destaca también en esa resolución de ayer. En cuanto a la declaración de hoy, pues hombre, realmente es una cuestión inédita, una situación que yo creo que no es buena para nuestro ordenamiento, evidentemente. Pero bueno, hay que dejar trabajar a los juzgados y tribunales. Si existen indicios de delito, obviamente hay que investigarlos, sea quien sea la persona investigada, que por otro lado, por supuesto, ha de gozar de todos los beneficios y derechos de nuestro sistema y de todas las garantías y, por supuesto, del principio de presunción de inocencia. Pues veremos a ver qué pasa con esa declaración del fiscal general de Estado hoy en esa sala de lo penal. Desde luego los hechos conocidos hasta ahora no indican nada bueno al respecto, ¿no? Y hay muchos indicios evidentes de que ha habido un comportamiento que puede ser delictivo, ¿no? Pero como dice el magistrado, el señor Roberto García, dejemos que la justicia, que en este caso el Tribunal Supremo, pues marque los tiempos y sea quien decida. Señor magistrado, el Gobierno de España aprobaba una proposición de ley la pasada semana, la presentaba el señor ministro de Justicia, el señor Félix Bolaños, con diferentes medidas, ¿no? En primer lugar,
recogía la limitación de la conocida popularmente, bueno, acusación popular, ¿no?, que se conoce, ¿no? Para limitar que partidos o asociaciones afines puedan ejercer esa acusación popular en base a diferentes informaciones que puedan recoger los medios de comunicación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, respecto de la limitación de la acusación popular, pues la verdad es que nosotros tenemos una valoración muy negativa respecto de ese proyecto de reforma. Y en realidad, en el fondo, nos preocupa porque no deja de ser también la materialización de un intento por parte del Poder Ejecutivo de controlar las actuaciones del Poder Judicial. A ver, para que la audiencia nos pueda entender mejor, el juez no puede condenar si no hay una acusación previa. No puede levantarse un día diciendo creo que aquí hay un delito, pues voy a traer a esta persona o a estas personas a mi juzgado, les voy a juzgar y si acaso les voy a condenar. No. Necesita una acusación que por supuesto no nace del propio juez. Y en nuestro derecho hay tres tipos de acusaciones. La acusación pública, que lleva a cabo el Ministerio Fiscal, la acusación particular, que puede ejercer una persona que haya sido directamente perjudicada por un delito, y esto es fácil de entender, la víctima de un robo, la víctima de una agresión, etcétera, y la acusación popular. La acusación o la acción popular es aquella posibilidad de que cualquier ciudadano pueda ejercer la acusación respecto de delitos que sean de interés público. Claro, esta posibilidad de acusación popular está prevista en la Constitución. Sí que es verdad que se configura conforme a lo que marque la ley, pero ¿qué ocurre? Que si se establece una limitación muy drástica de la acusación popular, que es lo que parece que se propone con este proyecto, lo que ocurrirá es que aquellos delitos que atenten contra el interés público, que no tengan una víctima concreta, pues quedarán prácticamente en manos exclusivamente de la acción pública del Ministerio Fiscal. Y aquí entrarían, obviamente, los delitos que principalmente puede realizar un político en el ejercicio de su cargo. Todos los delitos relacionados con la corrupción, el cohecho, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Aquí la acusación particular es muy difícil que pueda haberla, prácticamente imposible. Y entonces quedaría prácticamente en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de ejercer acusación. Y aquí conecto con lo que decía antes. Si tenemos un Ministerio Fiscal que está dominado por el gobierno de turno, lo que estamos dejando en realidad es manos libres para los gobiernos para poder llevar a cabo actuaciones corruptas, porque en realidad estaríamos creando espacios de impunidad, porque si no existe esta acusación por parte del Ministerio Fiscal, que a su vez está dominado por el gobierno, pues realmente estamos favoreciendo la corrupción. Por eso nos produce una gran preocupación este tipo de medidas, obviamente sea cual sea el partido que esté en el gobierno. Hay que contextualizar esta medida en concreto en lo que está pasando con el entorno familiar del presidente Sánchez, de su esposa y de su hermano. Bueno, es la lectura fácil que se puede hacer y efectivamente la situación es la que es y es muy fácil además hacer esta lectura porque este proyecto incluye también una disposición transitoria sorprendente, que es que esta reforma se aplicaría a todos los procedimientos que estuviesen en trámite, no a los que se fuesen a tramitar a partir de la entrada en vigor de la norma, con lo cual parece que hay un interés... Tendría carácter retroactivo entonces, ¿no? Efectivamente, para todos los procedimientos que estuviesen en trámite en ese momento, por lo tanto sí que parece que hay un interés también en que se apliquen a los procedimientos que puedan estar en trámite y por lo tanto aquellos en los que exista una acusación popular que esté empujando para la instrucción del delito, pues parece que quedarían señalados especialmente en la voluntad del gobierno en sacar adelante este proyecto. Pero bueno, hay que decir que, también debo decirlo, esta cuestión de la posible limitación de la acusación popular también se planteó en su momento por gobiernos del PP. La acusación popular ha sido una figura que ha tenido relevancia en muchas ocasiones para que se puedan juzgar casos de corrupción en este país de un signo y de otro. Es verdad que a veces puede ser utilizada por determinadas agrupaciones para ejercer presión a los gobiernos de turno, también es cierto, pero
es verdad que siempre los gobiernos han intentado blindarse ante estas situaciones de acusación popular. Lo que sí que es cierto es que este proyecto quizá es más restrictivo que nunca respecto de otras opiniones o proyectos o proposiciones que habíamos visto con anterioridad. De hecho, algunos de los casos que afectaron, ¿no?, al Partido Popular surgieron de algunas acusaciones de la acusación popular, precisamente, ¿no? Otra de las medidas que recogía esa proposición de ley aprobada por el Gobierno es la de permitir que profesionales de reconocido prestigio puedan, pero sin carrera judicial, puedan acceder a esos puestos, ¿no?, asegurando, bueno, dicen que de esta manera el control de las salas por parte del Gobierno, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted? Porque parece que al Gobierno le preocupa, el otro día escuchábamos también al ministro de Justicia, la procedencia de los nuevos jueces, ¿no? De si son de familias con padres de jueces, si son ricos o no son ricos. ¿Le preocupa esto también, parece, al Gobierno? Sí, este es un segundo proyecto de reforma de ley orgánica del Poder Judicial del que hemos tenido conocimiento estos días y respecto de esto también incide un poco en la misma preocupación de que parece que por parte del gobierno actual, como también hubo en otros gobiernos anteriores, pero es verdad que en este estamos viéndolo de una forma especialmente virulenta, existe el interés de controlar la actuación del Poder Judicial de un modo u otro. Aquí, respecto de la procedencia de las personas que acceden a la carrera judicial, pues yo me remito a las estadísticas del propio Consejo. Y es cierto que el actual sistema supone el superar un examen de oposición especialmente duro que requiere diversos años de preparación, que puede hacer que que personas pertenecientes a las clases económicas más desfavorecidas pues lo tengan especialmente difícil, y en ese sentido apoyamos claramente el régimen de becas públicas que se intenta instaurar en este proyecto, pero que no supone ni mucho menos que la entrada en la carrera judicial esté dominada por castas privilegiadas, ni muchísimo menos. Yo creo que al revés, la oposición ha funcionado en este país y especialmente en el Poder Judicial como un auténtico ascensor social, y es casi diría yo que es el triunfo de las clases medias para acceder al Poder Judicial, que son las que básicamente han venido a ocuparlo con una en mayor proporción, y así lo refieren las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Las situaciones, entre comillas, de endogamia, que pueden ser, o sea, de personas que acceden a la carrera judicial porque ya tienen un padre o una madre ya perteneciente a la carrera judicial, pues la verdad es que es muy bajo en relación con cualquier otra profesión. También es bastante alto el índice de personas que acceden a la carrera judicial después de haber superado la oposición cuando alguno de sus padres no tenía formación universitaria. En realidad, lo que vemos es que el acceso a la carrera judicial está especialmente nutrido de personas que hicieron una apuesta en sus vidas por invertir en esa oposición para acceder a un cargo público, obviamente de alto nivel, que les proporcionaría seguridad económica, que desde luego no les supone que sean millonarios, porque aquí cualquier cargo en la función pública no permite ello, ni muchísimo menos, y que están ahí. Y entonces esa especie de señalamiento a los jueces como clase privilegiada, la verdad es que nos preocupa especialmente. La reforma que se quiere hacer con la modificación del sistema, hay que decir que parte de una premisa falsa, porque no es cierto que el acceso a la carrera judicial dependa únicamente de la superación de un examen exclusivamente memorístico. No es verdad, hay que acabar ya con ese mito de una vez. Es verdad que existe ese examen de oposición, pero ese examen de oposición supone únicamente el 50% de la nota. Yo creo que decir que el acceso a la carrera judicial se basa en un sistema decimonónico es no haberse leído la ley exclusivamente, porque haber superado ese examen lo que da es acceso a la escuela judicial y a la fase de prácticas tuteladas y a la fase de sustitución y refuerzo. Es decir, el acceso a la carrera judicial conlleva, después del examen de oposición, una fase de formación teórico-práctica, esencialmente práctica,
que dura nada menos que más de 2 años, en la cual ya esa persona pues está cobrando un sueldo como funcionario en prácticas y en el que se está formando y en el que se está garantizando que tiene unas habilidades técnicas y unas habilidades prácticas para el ejercicio de la función judicial, que es especialmente complejo. Si ahora, como se pretende en este proyecto, se permite la entrada mediante un concurso de oposición ad hoc de personas que han ejercido pues, como jueces sustitutos de manera provisional, pero sin haber superado todos estos filtros de la fase de oposición o de la fase de preparación teórico-práctica en la escuela judicial y las prácticas tuteladas, etcétera, etcétera, pues estaremos permitiendo la entrada en el Poder Judicial de muchísimas personas, que puede ser cientos porque el proyecto no lo define, pero ya se dice que podrían ser más de 1000 personas, que supondrían pues, una modificación importantísima en la configuración de la carrera judicial, y personas que habrían entrado en la carrera sin esa superación de los criterios de mérito y capacidad que en principio se exigirían para esta carrera. Señor magistrado, ¿en España hay lawfare? Bueno, yo no sé si tenemos claro lo que significa el lawfare. Que un partido político, un miembro del gobierno, un partido de la oposición, de cualquier modo, intente utilizar un procedimiento judicial para provocar un efecto político, pues bueno, yo creo que la intención seguramente existe. Que exista un interés del Poder Judicial por influir en las decisiones políticas del país, yo eso sí que lo niego absolutamente. Y en condiciones normales, otra cuestión, el señor García Ortiz hoy debería ir a declarar al Supremo, pero no siendo ya fiscal general del Estado. A ver, como juez no seré yo quien dé una respuesta contundente, ni tampoco como asociación judicial nosotros la tenemos. Sí que es verdad que se produce una distorsión evidente en el seno de ese procedimiento judicial, porque, como decía antes, el Ministerio Fiscal está regido por el principio de dependencia jerárquica, y el Ministerio Fiscal obviamente es parte en ese procedimiento. Por lo tanto, se da una situación, diría yo, casi kafkiana, que en ese procedimiento habrá un fiscal que actúe, que podrá ejercer la acusación o podrá pedir la absolución o el sobreseimiento o podrá pedir diligencias de investigación, etcétera, respecto de una persona que precisamente ejerce el más alto cargo dentro de la Fiscalía. Es decir, la persona que esté actuando en ese procedimiento en representación del Ministerio Fiscal estará pidiendo medidas de instrucción respecto de quién es su superior jerárquico, con las lógicas sospechas que eso podría generar en un sentido o en otro, dependiendo de las decisiones que se adoptasen. Yo creo que esa situación de distorsión puede ser muy grave a lo largo del procedimiento, y si se prolonga más allá de la fase de instrucción, desde luego yo creo que ya sería casi absurda, sería muy difícil de sostener. Bueno, pues vamos a ver qué sucede esta mañana con esa declaración del fiscal general del Estado en la Sala de lo Penal, en el Tribunal Supremo, por ese presunto delito, ¿no?, de revelación de secretos. Que, bueno, ¿en qué consiste ese delito? Una última cuestión, magistrado, para que la gente que nos está escuchando y viendo no se entienda, ¿no? Es el caso de la pareja de Ayuso. Sí. ¿Realmente qué se le imputa, qué se le investiga al fiscal general del Estado? Sí, es importante también precisar esto, porque muchas veces se dice, bueno, es que se está dando publicidad a una actuación judicial, que las filtraciones ocurren a menudo. Es importante precisar que de aquello de lo que se le acusa no es de filtrar una actuación judicial, sino de filtrar una negociación que se estaba supuestamente llevando a cabo entre la defensa de una persona investigada y el propio Ministerio Fiscal. Es decir, es una actuación que no forma parte del procedimiento judicial, al revés. Es una actuación que tiene que estar que tiene que ser incluso ignorada por el propio juez que conozca el caso.
el procedimiento penal respecto de muchos de esos delitos admite la existencia de las sentencias de conformidad, la posibilidad de que las partes acusadas lleguen a pactos con las partes acusadoras y que se plantea ante el juez que conozca del caso, pues un posible acuerdo para que se llegue a una sentencia. Eso supone que en el marco de esas negociaciones pues se puede dar información que podría ser relevante del caso. Y obviamente una persona que esté acusada de un delito, para poder llevar a cabo esa negociación, precisa que se lleve a cabo bajo la más estricta confidencialidad, porque en esa negociación pues, puede hacer manifestaciones que, en caso de ser conocidas y de no llegarse al acuerdo con la parte acusadora, pues le podría suponer un serio perjuicio. Entonces, si rompemos ese secreto, si permitimos la posibilidad de que eso se revele, no ya a la opinión pública, sino especialmente al juez que conoce del caso, que podría tener conocimiento de lo que determinadas partes han manifestado respecto de los hechos de que conoce, pues estaríamos reventando la propia posibilidad del pacto, estaríamos ya negando esa posibilidad. Por lo tanto, el hecho de que se haya revelado lo que se tuvo lugar en el marco de esas negociaciones, que en ese caso eran secretas, afectaría directamente a los derechos de defensa de las partes. Por lo tanto, sí, se están investigando hechos muy graves, eso hay que decirlo. Y habrá que ver si, por supuesto, si el señor García Ortiz es culpable o no de ello. Y por supuesto habrá que ver si en caso de que hubiese esas filtraciones, quién las hizo, incluso si podrían haber sido el propio entorno de la persona acusada o no, etcétera, etcétera. Y como ya sabemos también la posibilidad de que la prensa, que también tiene sus propios códigos sobre secreto profesional, pues pudo haber intervenido de alguna manera. Pero sí hay que decirlo que no se trata simplemente de una filtración de una causa judicial, ni mucho menos, es filtración de unas conversaciones o de negociaciones que, por su propia esencia, en nuestro ordenamiento jurídico tienen que ser secretas. Muy bien, pues son las valoraciones, las explicaciones del magistrado Roberto García Ceniceros, magistrado titular de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, vocal también de la Gestora Nacional de la Asociación Foro Judicial Independiente. Señor magistrado, muchísimas gracias por atender esta llamada, muy amable, gracias por sus explicaciones y que tenga muy buen día. Muchas gracias, igualmente. Saludo, que vaya bien. Un saludo.